Muy bien, vamos a hacer lectura una vez más de estos versos de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. De estos textos sale el tema de hoy, el sacerdocio de Cristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor a los Hebreos escribe esta carta a un grupo, a una comunidad de hebreos, ¿no? De judíos. Pero lo interesante es que en esa comunidad de hebreos, de judíos, habían dos grupos bien marcados. Los dos grupos que se pueden ver bien marcadamente en esta comunidad a la que le escribe el escritor, vemos, por ejemplo, a judíos que creyeron en el Evangelio, ¿no? Eran hebreos que habían escuchado el Evangelio, predicado y habían creído en el Evangelio. El otro grupo que pertenecía también a esa comunidad de los lectores de esta carta eran judíos igualmente, pero estos solamente fueron atraídos por el Evangelio, ya sea por la estructura o el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero no habían creído realmente en el Evangelio. Este segundo grupo, que formaba parte de esa comunidad, este segundo grupo eran aquellos que no tenían ningún problema en el tiempo de fuego de prueba de negar a Jesús y volver a sus tradiciones y volver a su antigua vida. Este segundo grupo que no creía en Cristo Jesús eran esos, ¿no? Entonces, es importante conocer esa parte del contexto de esta carta para poder entender cómo en muchas partes de la epístola podemos leer al escritor hablando a personas que aparentemente no eran cristianos, ¿no? Y estos son los versos que muchos malinterpretan para usarlos como la pérdida de salvación. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 6 de Hebreos, pero está hablando de personas que nunca han sido regeneradas por la fe. Por eso los compara con un terreno que recibe la lluvia todo el tiempo, es decir, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios todo el tiempo, pero sin fruto, no da fruto. ¿Y qué sucede con esa tierra? Dice que es reprobada y está próxima a ser maldecida y quemada. Está refiriéndose a personas que siguen bajo condenación, aunque tienen conocimiento de Dios. Este es ese segundo grupo. Es importante conocer el contexto. Ahora, esta carta fue escrita fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y esto es evidente porque podemos apreciar, leyendo la totalidad de la carta, en muchos lugares, que el autor usa un lenguaje en tiempo presente, sobre todo cuando se refiere a los sacrificios del sistema levítico y cuando habla sobre el sacerdocio, habla en tiempo presente, es decir, en el tiempo en el que se escribió la carta todavía seguían vigentes los sacrificios que se realizaban en el templo. Por eso es que los eruditos le dan una fecha estimada a la escritura de esta epístola entre el año 67 después de Cristo a 69 después de Cristo. Y es así, este es el contexto en donde esta comunidad hebrea, entre cristianos y no cristianos, estaban siendo perseguidos por la fe de Jesucristo, por el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que el autor a los Hebreos va a empezar luego a dar advertencias a estos perseguidos por la fe, a no volver, a no negar a Cristo. Y va a empezar a mostrar la superioridad de Cristo con respecto a muchas cosas que los judíos creían entre ellos. Por ejemplo, vamos a ver en esta carta
que el autor va a querer mostrar que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, y vamos a ver el día de hoy que nuestro tema es el sacerdocio de Cristo, que el escritor va a mostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del antiguo pacto. De esta manera, si el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, puede demostrar que la obra de Cristo es superior al del sumo sacerdote en el principal día del calendario religioso de Israel, entonces el escritor inspirado por Dios habrá logrado tocar esas fibras espirituales a las que quería llegar. Hoy, en nuestro primer punto, vamos a ver el sacerdocio del antiguo pacto, para poder entender todo lo que el escritor quiere mostrarnos. El sacerdocio del antiguo pacto. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 9, podemos ver ahí un gran resumen de todo lo que se hacía en el antiguo pacto. Y aquí el autor a los Hebreos usa un día de sacrificio específico para mostrarnos la superioridad de Cristo en su oficio sacerdotal con el sacerdocio levítico del antiguo pacto. Y nos muestra el gran día de la expiación. Como les decía hace un momento, el autor a los Hebreos escoge un día entre muchos días de sacrificio que tenían los judíos, pero el autor escoge un día específico que no es un día cualquiera, es un día especial. Es el gran día de la expiación, razón por la cual solo el sumo sacerdote en este día podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo para realizar esta expiación. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 8, de forma rápida. Es un breve resumen que hace el escritor. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, refiriéndose al tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y miren cómo es la explicación de este maestro que escribió los Hebreos. Porque el tabernáculo, ¿no? Bueno, en la primera parte, dice el versículo 2, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, y nos muestra ya una segunda parte del tabernáculo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo, ¿no? El cual tenía un incensario de oro, el lugar santísimo, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Miren cómo el autor está yendo a algo específico. Él no quería desviarse a otras cosas que tenía que hablar del tabernáculo. Él estaba yendo a un punto específico y a eso está llegando. Y dispuestas estas cosas, dice el verso 6, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Como podemos ver, el autor a los Hebreos está escribiendo a hebreos, a judíos que conocían todas estas cosas. Pero ¿por qué razón les está diciendo a personas que saben todo esto? Casi como si fueran una lección básica de judaísmo, ¿no? ¿Por qué le escribe a personas que saben esto, cosas que ya saben? Bueno, el autor a los hebreos, inspirado por Dios, está queriendo llegar a ese punto de comparación. Todo esto que ustedes ya conocen del antiguo pacto es solamente sombra de lo que vemos en Cristo.
Pero nosotros vamos a ver acá que el día especial que escoge como un ejemplo, el día de la expiación, el gran día de la expiación, está en Levíticos capítulo 16. Y de aquí vamos a resaltar algunos aspectos justamente para poder conocer cómo era el sacerdocio en el antiguo pacto y a dónde es donde nos está queriendo llevar el autor de la carta a los hebreos. Levíticos capítulo 16, vamos a ver el gran día de la expiación. Y aquí algunos aspectos. Dios decía cuándo entrar en el tabernáculo en este día y en el lugar santísimo. Dios decía cuándo entrar. Levíticos 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No en cualquier momento. Dios decía cuándo entrar. Levíticos 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Verso 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Dios decía cuándo entrar. Una vez al año. Dios decía cuándo entrar, ¿no? En el mes séptimo, a los 10 días del mes. Dios decía cuándo entrar. Él es el dueño. El lugar santísimo en el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Y Él decía cuándo entrar. Él es el dueño, como hemos estado estudiando, ¿verdad? Él es el Señor. Él dice cuándo entrar. Vamos a ver también en Levíticos 16:3 que Dios decía cómo entrar. La palabra de Dios dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Dios decía cómo entrar. Levíticos 16:4 decía que tenían que entrar vestidos con ropas sagradas. Levíticos 16, del 6 al 11, nos muestra que tenían que entrar con sacrificios por sí mismos. Levíticos 16:17 nos muestra que tenían que entrar solo el sumo sacerdote. Y vamos a leer, verso 17, dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando el sumo sacerdote entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Dios decía cómo entrar. La vestimenta que el sumo sacerdote debía usar, el sacrificio con el que debía entrar. Dios dice cuándo entrar, Dios dice cómo entrar. Pero también vamos a ver que Dios decía para qué entrar. Y aquí nos va a mostrar justamente esa faceta que cumplía el sumo sacerdote de intercesor. Dios decía para qué el sumo sacerdote debía entrar en este gran día de la expiación. Levíticos 16, versículos 15 al 16 dice: después degollará el sumo sacerdote el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Para qué debía entrar el sumo sacerdote? Para hacer expiación por el pecado del pueblo, para interceder por el pueblo con ese sacrificio.
Levítico 16, 18 y 19 debía expiar el altar. ¿Para qué debía entrar? Para expiación por el pecado del pueblo, expiar el altar. Y Levítico 16, versículos 20 al 22, debía confesar los pecados del pueblo. En algunos domingos más adelante vamos a estar estudiando específicamente el sacrificio que se realizaba. Hoy estamos viendo el oficio que realizaban los sacerdotes. Pero más adelante estaremos viendo exclusivamente a lo que se refiere el sacrificio que vemos acá. Pero lo que podemos apreciar en el oficio del sacerdote es que él era un intercesor. Dios le dio una función al sumo sacerdote. Tú intercederás por mi pueblo. Entonces Dios decía cuándo entrar, Dios decía cómo entrar y Dios decía para qué entrar. Como podemos apreciar, Dios es quien orquesta todo lo que el sumo sacerdote debía hacer en el gran día de la expiación. ¿Y qué sucedía cuando el sumo sacerdote se rebelaba en contra de la voluntad de Dios y no hacía lo que Dios decía que tenía que hacer o como Dios le había mandado que lo hiciera? Bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Levíticos 10, ya que estamos aquí en el libro de Levíticos, el ejemplo de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos eran sacerdotes. Ellos tenían también ese mandato de cómo acercarse, cuándo acercarse y para qué acercarse de parte de Dios. Tenían ese mandato. Pero tristemente, ellos no cumplieron. Ellos mostraron que no tenían ni temor de Dios y aparentemente tal vez ni conocimiento de quién era Dios. Por eso no le temían. Y aquí vemos, por ejemplo, leyendo los versículos 1 al 3 de Levíticos 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Es triste lo que pasa con Nadab y Abiú, pero nos está mostrando algo que Dios hace con el sacerdote. Dios se santifica en los que a Él se acercan. Y Dios es glorificado por los que se acercan a Él. Tristemente, Nadab y Abiú desobedecieron a Dios en las formas que tenían ordenados para acercarse al Señor. Si nosotros leemos más adelante en el versículo 9 del mismo capítulo, podemos apreciar tal vez una de las razones o el pecado en el que quizás incurrieron al acercarse al Señor como sacerdotes. Tú y tus hijos, le dice el Señor a Aarón, tú y tus hijos, los sacerdotes, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Probablemente, y no lo voy a poner como un dogma, ¿no?, de forma dogmática esta opinión, pero probablemente los hijos de Aarón, estos sacerdotes, se acercaron en estado de ebriedad a servir al Señor. ¿Se imaginan? Un sacerdocio, un servicio a Dios sin temor al Señor. Así que Dios juzga esa imprudencia y castiga con la muerte. Pero qué fuerte, ¿verdad? Y no es el único ejemplo en la palabra de Dios. Los hijos de Elí, y no lo vamos a leer ahora, pero los hijos de Elí en 1 Samuel capítulo 2 nos muestran esas mismas reacciones, ¿no? Ellos eran sacerdotes y servían a Dios sin temor, sin temblor, sin reverencia. La Escritura nos muestra que ellos se acostaban con mujeres, hacían lo que querían con el pueblo y eran sacerdotes. Y Dios los castigó con la muerte igualmente.
Dios dice cuándo entrar, cómo entrar y para qué entrar a sus sacerdotes. No era un juego. Por algo es que estaba escrito en la ley de Dios. Si leemos, ya que estamos en Levíticos 21, si leemos Levítico 21, podemos ver cuáles eran exactamente los requisitos que los sacerdotes debían tener. Levítico 21, versículos 18 al 21, dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. ¿Qué acaso Dios está discriminando? No, acá no nos habla de discriminación per se. Acá nos está mostrando un ejemplo de lo que iba a ser el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo iba a ser un sacerdocio perfecto, no defectuoso. Eso es lo que nos está mostrando Dios con el ejemplo de quienes debían acercarse al lugar santísimo. De la misma manera, hablando del sacrificio, en el capítulo 22, versículos 19 al 25, justamente nos habla ya de los sacrificios y nos muestra precisamente lo mismo. Por ejemplo, versículo 22 dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, es decir, que sea sobrado en algo en su cuerpo, o que les falte algo, no podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Lo que el Señor está mostrando, tanto en esta parte del sacerdocio como en el sacrificio, es a Cristo. El sacrificio de Cristo sería no defectuoso. El sacrificio de Cristo sería perfecto. Aquel Cordero de Dios, aquel que sería sin mancha, sin pecado, es lo que estamos viendo acá. De la misma manera, hablando del sacerdocio, lo que nos está mostrando el Señor es que el sacerdocio de Cristo iba a ser perfecto. Pero se dan cuenta cómo era el Señor en los requisitos para sus sacerdotes en el antiguo pacto, para mostrarnos lo que había de venir, y sin embargo habían aquellos sacerdotes que no tenían ni temor ni temblor a aquel Dios que decía cuándo, cómo y para qué acercarse. De todas maneras, vemos que en el antiguo pacto había la gran limitación de la muerte, ya sea por consecuencia de la desobediencia de algunos o también porque les llegó el tiempo justo para morir. La muerte era algo inevitable en esos sacerdotes. De tal manera que, ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 7, versículo 23, el autor a los Hebreos nos va a decir, refiriéndose a estos que morían, a los sacerdotes que morían, ¿no? Hebreos 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En el antiguo pacto habían tantos sacerdotes porque llegaba el día en el que morían. Era un sacerdocio que no podía continuar con la misma persona. Era un problema, el tema de la muerte. Y eso resaltaba también la pecaminosidad de estos sacerdotes. Ellos eran seres humanos como tú y como yo, falibles como tú y como yo. Pero ahora vamos a entrar de lleno al gran sumo sacerdote. Punto número 2, el gran sumo sacerdote. Ahí en Hebreos capítulo 4, que es lo que leíamos hoy, leemos de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. La palabra de Dios dice: por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En ninguna otra porción de la palabra de Dios, o refiriéndose a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, en ningún lugar se refieren como a Cristo como el gran sumo sacerdote, el grande entre los grandes. ¿Y qué es lo que hace grande a Cristo como sumo sacerdote? Bueno, vamos a ver, inciso A, que nuestro Señor Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, intercede entre Dios y los hombres, pero de una manera superior a los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Intercede entre Dios y los hombres de una manera superior. Romanos 8, versículos 33 al 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Respuesta: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. ¿Desde dónde? Desde la diestra de Dios. Colosenses 3, versículos 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en nuestro sumo sacerdote, en nuestro gran sumo sacerdote, que está ahí, a la diestra de Dios. Hebreos 8.1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está nuestro gran sumo sacerdote? A la diestra del trono de la majestad. Por eso es que el autor a los Hebreos nos muestra a nuestro sumo sacerdote como el gran sumo sacerdote, el grande entre los grandes. Es superior a los sumos sacerdotes del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Él tiene acceso directo hacia el trono del Padre. Ahí mismo. Ya no como en el antiguo pacto, que tenía que hacer todo tipo de sacrificios, incluyendo sacrificios por sus propios pecados, porque eran pecadores. Pero Cristo, que es perfecto, sin mancha, entra directamente ante el Padre, a interceder por nosotros. Así que de entrada el autor nos muestra ya la superioridad del ministerio de Cristo. 1 Timoteo 2.5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es una mentira, es una falsedad aquellos que enseñan o creen que hay otros intercesores, otros caminos hacia Dios. La palabra de Dios no nos enseña eso. Si tú crees o si tú sigues con ojos cerrados esa doctrina, tristemente estás yendo en contra de lo que la palabra de Dios está diciendo claramente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Un solo mediador. Y termina diciendo el apóstol Pablo: Jesucristo, hombre. Es importante la humanidad de Jesús, porque nuestro sumo sacerdote tiene que ser hombre para interceder por los hombres. Tiene que ser humano para interceder por los humanos que creemos en Él. Así que el gran sumo sacerdote, Jesucristo, es superior. Porque como dice también la Escritura aquí en Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Inciso B. El ministerio de Cristo es superior porque Él traspasó los cielos para llegar a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Cristo traspasó los cielos. No es como en el antiguo pacto, que ellos estaban sirviendo en un tabernáculo terrenal que fue ordenado por Dios, pero que solamente era sombra de aquello que es verdadero, de aquello que es eterno, ahí en el trono de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice:
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cristo, el ministerio de Cristo como sacerdote es superior porque traspasó los cielos para llegar a la diestra de Dios. Y el tabernáculo en donde Él sirve es el verdadero tabernáculo hecho por Dios mismo y no por los hombres. Cuando leemos en Hebreos capítulo 9, justamente lo que veíamos hace rato, ¿no? Ese gran resumen de lo que era el antiguo pacto. Ese gran resumen que nos hace el escritor de lo que era el sacerdocio en el antiguo pacto. Pero cuando llegamos al versículo 11 y 12 del capítulo 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que leemos acá la superioridad del ministerio de Cristo sirviendo en el tabernáculo verdadero, en la presencia misma de Dios, en el lugar santísimo. Ahora terminaré esta porción leyendo Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a los creyentes, a los hijos de Dios por la fe en Cristo, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Se imaginan a Dios jurando? Aquel que habla verdad, aquel que todo lo que habla es verdad, jurando. Cuando nosotros vemos acá en lo terrenal, las personas normalmente, ¿para qué juran? Para darle más peso a su palabra, ¿no? Para que te crean. Pero es que la humanidad es pecadora. El pecador jura porque entre nosotros ya no confiamos. Ahora imagínate al que habla verdad, todo lo que dice es verdad, jurando sobre su palabra. Y es algo que nos va a aclarar ahora el escritor. No es que Dios mienta, porque Él no puede mentir, dice acá. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es nuestro consuelo? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Por qué razón está jurando Dios, el que habla verdad? ¿Cuál es esa razón del juramento de Dios que da consuelo y esperanza a los cristianos? La cual, dice, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús, nuestra esperanza, nuestro consuelo. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es nuestra esperanza. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro consuelo. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos cual ancla de nuestra alma y nos tiene seguros. Ahora te das cuenta cuánto peso tiene el juramento de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si hemos creído en Jesús, tenemos tanta seguridad porque Dios ha jurado y nos da consuelo y esperanza porque su Hijo nos tiene anclados en el lugar santísimo. No hay tormenta, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Pablo a los romanos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios si hemos creído en Jesús.
Él es nuestra ancla, que nos tiene seguros e inamovibles en Él. Traspasó los cielos. Su ministerio es superior al del antiguo pacto. ¿Qué más dice Hebreos capítulo 4? Traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios. Cuando el autor a los Hebreos menciona estas palabras, está mencionando dos nombres. Uno que es un nombre de naturaleza humana, que es Jesús, y el otro que es un nombre de naturaleza divina, el Hijo de Dios. El autor a los Hebreos nos está queriendo mostrar que Cristo es el gran sumo sacerdote, es el grande entre los grandes, porque Él es hombre y es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Es importante ver esto de la humanidad y de la deidad de Cristo como algo que no se puede separar y que tal vez es un misterio y no podemos entenderlo, pero es algo que debemos poder apreciar hasta donde la palabra de Dios nos permite apreciarlo. Atención a este escrito. Jesús no dejó de ser Dios al hacerse hombre, aunque tenía limitaciones temporales en su humanidad, como su omnipresencia o su omnisciencia. Recuerdan que hablábamos de que Jesús en su humanidad tenía que trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Cuando en la divinidad Dios es omnipresente, Él no necesita trasladarse, pero Cristo en su humanidad se trasladaba. Luego vemos que en la omnisciencia, Cristo, siendo hombre, tuvo ciertas limitaciones y Él reconoce que en algún momento, cuando le preguntan a sus discípulos sobre eventos futuros, Él dice, ni los ángeles ni el Hijo conoce el día ni la hora, solo el Padre. Entonces Cristo en su humanidad se sometió voluntariamente a esas limitaciones. Pero atención, dice, Dios no dejó de ser Dios ante tal situación, porque Dios es uno en tres personas. De tal manera que aunque la segunda persona de la deidad se hizo hombre, con limitaciones y necesidades temporales, el Padre y el Espíritu Santo, que es Dios, la primera persona y la tercera persona de la deidad, no se vieron afectados por las limitaciones temporales a las que Cristo se sometió voluntariamente en su encarnación. Dios en su totalidad no dejó de ser omnisciente. Dios en su totalidad no dejó de ser omnipresente, aunque una parte de la deidad, la segunda persona, se sometió a esas limitaciones temporales. Ahí podemos ver y podemos exclamar, quizás como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, cuán inescrutables son los juicios y los pensamientos de Dios, y el plan de Dios, y la mente de Dios, y la sabiduría de Dios. No puede entrar en nuestra cabeza cuán perfecto es Dios en todo lo que hace. Cristo, al hacerse hombre, no dejó de ser Dios, a pesar de sus limitaciones temporales en su humanidad. Su esencia divina, por la unidad perfecta con el Padre y el Espíritu, nunca cambiaron. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La esencia de Cristo es la misma esencia del Padre y del Espíritu. La sustancia divina. El Señor Jesucristo en algún momento en su vida terrenal dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Y qué sucedió después de esas declaraciones? Lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque todos entendieron que Cristo se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, Cristo mismo declaraba su unidad con el Padre en esencia. Ahora vamos a leer una de las porciones en donde vemos la Trinidad. Y el apóstol Pablo nos muestra en Romanos 8, capítulo 9, verso al 11,
diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo morando en los cristianos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, ahora ya no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Cristo morando o que mora en la persona que cree o que no mora en la que no cree. Pero luego dice, pero si Cristo está en vosotros. Ahora ya no solo es el Espíritu de Cristo, sino Cristo mismo morando en la persona que cree en el Evangelio. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es aquel? El Padre. El Padre. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es el qué? El Padre levantó a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en el cristiano, pero es un solo Dios. Es un solo Dios. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo da esa gran comisión a la iglesia de ir y predicar el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos muestra la igualdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un solo Dios. Así que Cristo en su humanidad, aunque tenía limitaciones, seguía teniendo la esencia divina, porque es uno con el Padre y el Espíritu. Nunca dejó de ser 100% Dios y 100% hombre. El autor a los Hebreos quiere que sepamos que tenemos un gran sumo sacerdote que es Dios y hombre. Hombre para interceder ante Dios por los hombres. Y es Dios mismo para hablar a los hombres su santa palabra. Y revelarse a sí mismo, revelar a Dios a los hombres con su santa palabra. Ese es el gran sumo sacerdote que tenemos. Siguiente inciso. Al conocer todas estas verdades, tiene que haber un efecto en nuestras vidas. Tenemos que reaccionar al conocer todas estas verdades, de tal manera que el autor a los Hebreos va a terminar diciendo en este versículo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, por tanto, retengamos nuestra profesión. Retener nuestra profesión significa hacer evidente tu profesión de fe. Aquello que tú dices creer, tienes que mostrarlo. No nos olvidemos el contexto. El escritor está escribiendo a una comunidad perseguida por su fe. Estaban siendo matados por su fe. Y lo que el escritor les está diciendo a estos, entre los que habían cristianos y no cristianos, es que si tú profesas creer en Jesús, seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, tienes que mantenerte firme a pesar de las circunstancias. Retén tu profesión de fe. Hazla evidente. Tristemente, hoy nosotros podemos ver que en nuestros tiempos hay muchos profesantes de la fe, pero en el momento, en la hora de hacer evidente tu profesión de fe, realmente ahí nos quedamos cortos. Ahí se muestra si realmente somos reprobados o aprobados por la fe. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando se refiere a los falsos maestros que eran lobos vestidos de ovejas, dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Porque muchos aparentarán exteriormente, pero por sus frutos los conoceréis. Si son realmente hijos o no lo son. La carta a los Hebreos está llena de advertencias. Como decíamos, es una carta escrita para una comunidad en donde habían creyentes del Evangelio y personas conocedoras del Evangelio, pero no así que habían creído.
Entonces, las advertencias no se hacen esperar. El autor a los Hebreos empieza con todo tipo de advertencias. En el capítulo 2 podemos ver advertencias para no desviarse de las cosas que hemos oído. En el capítulo 3 podemos ver advertencias para los que no creen en la voz de Dios. En el capítulo 5 vemos advertencias, capítulos 5 y 6, para no degenerar los rudimentos de la palabra de Dios. Capítulo 10 vemos advertencias para no menospreciar el conocimiento de la verdad. Capítulo 12, versículos 15 al 17, vemos advertencias para no devaluar la gracia de Dios, no quitarle el valor de la gracia de Dios. Y al terminar el capítulo 12, versículos 25 al 29, podemos apreciar que las advertencias de no alejarse de aquel que habla. Por ejemplo, vamos a leer estos versos. Capítulo 12 de Hebreos, versículos 25 al 29, dice: mirad que no desechéis al que habla, que es Dios, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y aquí se está refiriendo a ese tiempo en el que Dios se hizo presente en el monte Sinaí y hablando al pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? No queremos escuchar su voz. Ya no queremos escuchar su voz. Y rechazaron al que hablaba. Por eso es que en el verso 18 y 19 de aquí, del capítulo 12, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se las hablase más. Refiriéndose a ese acontecimiento en el monte Sinaí. Los que lo escucharon ya no querían escucharle más. Rechazaron al que hablaba. Y saben que en ese día habían dos tipos de personas escuchando. Los que rechazaron y los que al escucharle temblaron, temieron, pero no rechazaron al que hablaba. Y entre ellos estaba Moisés y algunos otros más. Lo que el autor a los Hebreos nos está mostrando en esta advertencia, escribiendo a este grupo, a esta comunidad hebrea que se divide en dos grupos, los cristianos y los conocedores del Evangelio, es que tú estás escuchando tanto tiempo la palabra de Dios, pero con tu vida estás rechazando al que habla. No recordemos no olvidemos, nuestro punto ahora es: retengamos nuestra fe, nuestra profesión de fe. Decimos que somos hijos de Dios, tenemos que mostrarlo. ¿Sabes qué? Si es que después de tanto tiempo de profesar que somos cristianos, seguimos hoy igual o peor que antes, cuando todavía no le conocíamos, entonces hay un serio problema espiritual en nuestra vida. Tenemos que realmente llevarnos a una autoexaminación de si realmente soy salvo por Cristo. No nos olvidemos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, y el Espíritu Santo, el carácter de Cristo tiene que mostrarse. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿no? Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se muestra en nuestra vida después de tanto tiempo que ya profesamos ser cristianos. La santidad, la justicia, el amor por la verdad se muestra en nuestras vidas después de tanto tiempo de profesar que somos cristianos. ¿Qué dice el autor a los Hebreos? Retengamos nuestra profesión, hagamos evidente nuestra profesión de fe. No desechemos al que habla. No desechemos al que habla. Para el verdadero cristiano, aunque tiemble ante la presencia de Dios, lo que Él nos dice no es una carga. Pero ¿cuál es la reacción de aquellos que quizás todavía están bajo condenación? Es taparse los oídos y decir: no quiero oírte más.
No quiero oírte más. Y vamos a terminar con nuestro tercer punto. Y quizás esto nos va a sonar mucho mejor. Punto número 3, la compasión de nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote que es compasivo. Muchos ya estábamos temblando con la idea de aquel Dios que se presentó en el monte Sinaí, ¿verdad? Y bueno, es una realidad. Dios es así y sin embargo, esa solo es una pequeña muestra de quién es Dios. Dios hace temblar la tierra y como dice Hebreos también, y va a conmover los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que entró directamente, traspasando los cielos, a la diestra del Padre, Él es un sumo sacerdote compasivo. Él fue tentado en todo. Nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 3, la tentación de Jesús. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Algunos dicen, cuando se refieren a la tentación de Jesús, pero no comparemos Jesús siendo tentado conmigo siendo tentado. Jesús era Dios. No hay comparación con la tentación de Jesús y mi tentación. Jesús era Dios. ¿Sabes qué? La tentación de Jesús fue real, aunque Jesús es Dios. Fue real. Jesús tuvo hambre en su humanidad. ¿Y cómo le tentó Satanás? A través de esa necesidad humana. Pero Satanás pretendió ir más allá. Satanás pretendió tentar también a Dios. Siendo que la palabra de Dios dice en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal. Satanás lo intentó en 2 ocasiones. En la primera ocasión, le fue por el lado humano, ¿tienes hambre? Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Oh, sí. La tentación de Jesús fue más allá de lo que tú te imaginas. Fue real. Luego, ¿cómo lo tentó Satanás después de esa primera tentación? Le dijo, llevándolo al pináculo del templo, échate abajo. Y si eres hijo de Dios, como dice la palabra, sus ángeles vendrán y te sostendrán. Oh, sí, si eres hijo de Dios. ¿Te dan cuenta cómo trata de tentar a Dios de tal manera que Cristo en algún momento de esa tentación llega a decirle, no tentarás al Señor tu Dios? Dios no puede ser tentado por el mal. No tentarás al Señor tu Dios, pero Satanás lo intentó. Y al final, en la tercera tentación, ya que Satanás se dio cuenta que no iba a poder por el lado de la divinidad, le fue por el lado netamente de la humanidad. Adórame. Tú, Jesús, que naciste en un pesebre, que vives sin comodidades, tú, adórame y te daré las riquezas del mundo. Tú que no tienes dónde recostar tu cabeza, adórame y te daré todas las riquezas que yo puedo darte. Ahora se dan cuenta que era una tentación netamente por el tema de la humanidad, de las necesidades y limitaciones de la humanidad de Cristo. Te doy todas las riquezas. Pero Cristo no cayó en la tentación, no cedió. Y Cristo no fue la única vez que fue tentado. Dice en Lucas 4:13 que Satanás, después de haberlo tentado, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Cristo fue tentado en su humanidad, pero nunca cayó en la tentación. Por esa razón es que el escritor a los Hebreos nos dice, fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, refiriéndose a que Cristo nunca hizo lo que los pecadores hacen, y hecho semejante, y hecho más sublime que los cielos. 2 Corintios 5:21, un verso muy conocido, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús, al que no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Compasivo, porque entiende lo que es la tentación. Sabe que tú eres tentado. Y tú puedes acudir a él, como dice nuestro último inciso. Acerquémonos, pues, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Recuerdan ustedes que Dios decía cómo, cuándo y para qué entrar o acercarse al Señor? ¿A la presencia de Dios en el tabernáculo? Bueno, pues acá la palabra de Dios dice, acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente. Confiadamente. Conste que no estoy diciendo que te acerques a Dios sin tener reverencia o sin reconocer quién es Él. Él es el Rey, Él es el Señor de todo. Confiadamente no significa confianzudamente. Hay algo muy importante en esa diferencia. Confiadamente no significa confianzudamente. Nosotros nos acercamos al Rey de Reyes, pero tenemos que acercarnos con reverencia, pero confiadamente. Así que, ¿cómo nos acercamos? Confiadamente. ¿Dónde nos acercamos? Al trono de la gracia. No nos olvidemos que nuestro gran sumo sacerdote está sentado ahí mismo en la diestra del Padre. Así que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Aquel que intercede por nosotros, aquel que está a la diestra del Padre, es aquel que muestra la gracia de Dios en abundancia. Cuando nosotros recordamos a Cristo en la cruz del Calvario, podemos apreciar todos los atributos de Dios. Podemos apreciar el amor de Dios, podemos apreciar la gracia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios cayendo sobre aquel que estaba colgado en aquella cruz. Pero también en aquella cruz podemos apreciar al Dios de misericordias, al Dios de misericordias infinitas. Así que alcanzamos misericordia cuando nos acercamos a Él. Pero hay un segundo ¿para qué? Para hallar gracia. Y esta palabra gracia de la que se refiere el autor acá, se refiere a ese don, a esa capacidad dada por Dios para poder batallar ante las circunstancias. No nos olvidemos, está hablando de alguien que está siendo tentado, de alguien que está siendo perseguido, y Dios te da la gracia para poder afrontar esas circunstancias. Cuando alcanzas misericordia, también alcanzas la gracia de Dios para el oportuno socorro. Como en el antiguo pacto, Dios decía cómo acercarte a Él, dónde acercarte a Él y para qué acercarte a Él. En el nuevo pacto, que es superior al antiguo, Dios nos dice por medio de quién acercarte, y ese es Jesucristo, el gran sumo sacerdote, nuestra ancla del alma que nos da consuelo y esperanza. Jesús es a quien debemos mirar. Y por eso es que el autor a los Hebreos dice estas grandes palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Y con esto termino. Por tanto, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios por la fe en Jesús,
También, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote. Nuestros ojos deben estar puestos solos en Él. Solo en Él. Vamos a orar.